My goal is to help Puerto Ricans that have come here, help Puerto Ricans that are in Puerto Rico, live the dream of this country. This is the issue that we have. Get the votes out. Get the Puerto Rican community to understand how important it is to change the structure in Tallahassee and the U.S. Federal government as well. I spoke quite often with Governor Rosselló during the hurricanes, and when you saw what was going to happen with Maria after Puerto Rico just had Irma, it scared the living daylights out of me. I see Puerto Rico as the destination, the connector of the Americas. To the extent you come to Florida, and I love everybody coming to Florida, to the extent you come here, you're going to get a job, your kids are going to get a good education, and we're going to hopefully find a very safe community to live. The importance of celebrating Puerto Rico Day in the capital is not just a celebration, it's a message. Affordable housing is one of the biggest issues we have. Our role that we played was to put up folks in emergency housing, temporary housing, which was hotels. So during that period, we ended up providing information and service to about 10,000 individuals. We provided housing, hotel rooms to a little over 1,200 people, and we ended up booking about 3,000 hotel nights. The economy of the island, tourism is only 8% of the GDP. So we're shooting for something along the lines of 12 to 15% of the GDP in terms of the tourism sector. 72 hours prior to the storm, it was crystal clear that there was going to be a massive destructive force of the likes we've never seen in Puerto Rico, and quite frankly, in the modern times in the United States. Let's organize the Puerto Rican communities all across the nation. Let's make sure that they're registered to go out and vote. And let's make sure that at the end, towards the midterm elections, we get them. And then, in that process, without holding anything back, let us tell all of the U.S. citizens that we will be supporting those that were friends of the people of Puerto Rico, and by the same token, we will be opposing all of those that oppose Puerto Rico. What our country could have done for Puerto Rico, they didn't do. Instead of throwing paper towels, what they should have done is they should have gone out and they should have said, I want the top 25 CEOs for the biggest electric companies in America. We're going to put them on a plane. We're going to bring them to Puerto Rico, and we will show the world what America can do. I have always supported self-determination and equal treatment for all U.S. citizens. Now, with the poor treatment by this administration, it seems to me that statehood is the answer. On behalf of the Puerto Rican government, it's a pleasure to be here. Para nosotros es un placer estar aquí. It's really a pleasure to be part of this event and coordinate this event. Right in the time where our companies are here having business meetings with Florida companies to unify efforts to put Puerto Rico first in our hearts, but also in our actions. A very little known fact that Puerto Ricans have more per capita military personnel and veterans than practically any other state. Establishing that we need to make cuts in all parts of services is not easy. Recognizing that we have to make structural reforms and transform the way we think is not easy. But we're committed to do it. And with the help of our local legislature, we embarked on about an 8-month period where we started doing our part. We introduced a bill yesterday called the Disaster Housing Assistance Act, which would direct FEMA to work with the Department of Housing and Urban Development to create a long-term plan to help those families find affordable housing. Héctor Juárez entrevistando a Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico Comercial en Puerto Rico. Buenas tardes, Manuel. Bueno, primero que todo, todos sabemos que Puerto Rico sufrió un huracán masivo, de hecho fueron 2 huracanes en septiembre y sin duda pues estamos todavía en ese proceso de recuperación.
Hemos logrado progreso, pero hay mucho que hacer. Ahora va a haber unos fondos federales que se han estado aprobando en distintas instancias, que va a representar una inversión sin precedentes en Puerto Rico. Estamos hablando de billones de dólares que se van a estar destinando para la reconstrucción de casas, para restaurar, transformar y mejorar la infraestructura, como por ejemplo energía, carreteras, puentes, agua, telecomunicaciones, entre otros, y por supuesto también para poder desarrollar las comunidades y lograr desarrollo económico en Puerto Rico. Eso supone un aumento, un crecimiento en el sector de la construcción, donde esperamos que finalmente pueda levantar y puedan haber muchísimas oportunidades para el talento puertorriqueño, pero para cualquier persona que vea en Puerto Rico esa oportunidad de crecer. Así que confiamos en que ese dinero se va a utilizar de tal manera que pueda tener el mayor efecto multiplicador en la economía de Puerto Rico y crear esas oportunidades que hacen falta para que las personas que se han ido regresen y los que estén puedan decir que hay que quedarse en Puerto Rico porque hay oportunidades. Paralelo a eso, estamos trabajando muchísimas iniciativas en nuestro plan de desarrollo económico que incluye poder fortalecer la manufactura en Puerto Rico. El gobernador ha hecho unos grandes anuncios recientemente de nuevas empresas que se han establecido y empresas que están expandiendo. En el área de turismo, que es un sector muy importante para la isla, se ha visto un despunte increíble en el sector de cruceros, lo que tiene que ver con visitantes a la isla, lo que son los hoteles que finalmente pudieron reabrir, los que están en remodelación y los que están ahora en construcción. Estamos hablando de que el sector de turismo va a crecer muchísimo en la isla, no solo ahora, sino de cara al futuro también. Pero también estamos apostando a otras cosas, como por ejemplo la industria de cine, que Puerto Rico se ha ido posicionando como un lugar para hacer películas de Hollywood y otras producciones, y las producciones locales también. Tecnología e innovación. El área que tiene que ver con alimentos y bebidas, entre otras cosas, como la parte de exportación de servicios. Así que estamos diversificando las distintas estrategias para lograr el crecimiento económico en distintos sectores y a la vez que impulsamos proyectos estratégicos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el redesarrollo de Roosevelt Roads, entre otros proyectos importantes. Así que en Puerto Rico, sin duda, tenemos muchísimos retos. Lo más evidente es lo que tiene que ver con lo de María. Pero nosotros hemos estado enfocados en mirar las oportunidades. Es importantísimo que sigamos estrechando lazos de cooperación y de colaboración y de trabajo en conjunto entre los puertorriqueños en Puerto Rico y por supuesto los que están aquí en Florida. Florida para nosotros, como ciudades como Orlando y Miami, representan una gran oportunidad como un puente para que puertorriqueños puedan exportar productos y servicios, no solo para los puertorriqueños aquí, pero para la comunidad hispana, y que también vean que es el mercado completo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país de 300 millones de personas, 50 millones de hispanos. Es la economía número 1 del mundo, es una economía de 20 trillones de dólares. Todo el mundo quiere hacer negocio con los Estados Unidos y nosotros somos puertorriqueños y también somos ciudadanos americanos. El puertorriqueño tiene la oportunidad de exportar y de manera competitiva hacia los Estados Unidos, y Florida debe ser ese puente natural entre ese comercio entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y por supuesto, empresas y puertorriqueños que están en Florida que vean la oportunidad de invertir en Puerto Rico, de hacer negocios en Puerto Rico, porque si hay un momento para invertir y si hay un momento realmente para promover el crecimiento económico, es ahora. Laboy, muchas gracias por el trabajo que está haciendo. Para Prusa, Héctor Juarbe. Para Prusa Chano, Héctor Juarbe, entrevistando a Luis Figueroa, presidente nacional de la organización El Poder. Quisiera preguntarte, Luis, ¿qué te trae por acá en estos momentos y cómo está funcionando ahora mismo la organización que tú estás como presidente? Pues mira, reconocemos que el voto puertorriqueño históricamente es un voto que cambia elecciones, es un voto que no tan solo en Florida, a nivel nacional estamos cogiendo más fuerza, estamos cogiendo más auge, y Poder nace de esa necesidad, la necesidad de inscribir a nuestros compueblanos, compatriotas puertorriqueños, a que salgan a votar. No importa el partido, somos una organización no partidaria. Invitamos a la gente a que voten, a que se registren, no importa el partido, como dije, lo importante es que seamos la fuerza que somos. Somos los números, tenemos que tener el poder, ya es hora de que los puertorriqueños tomemos el poder que tenemos en números, así que invito a todos mis hermanos puertorriqueños que están viendo este reportaje que nos contacten, poderpuertorico.org, poderpuertorico.org, ahí van a ver más información, ahí pueden ayudar si quieren donar, ahí también se pueden inscribir y pueden buscar más información sobre las votaciones. Luis Figueroa, presidente de la organización Poder, para Prusa Channel, Héctor Juarbe.